¿Qué es el conocimiento? R consiste esencialmente en una comparación de posibilidad entre las premisas que utiliza el escéptico o el idealista para llegar a su conclusión por un lado y la negación de su conclusión por otro. 2. ¿Qué es el conocimiento en general y qué es conocimiento para los diferentes autores que Moore destaca en este capítulo 3? Conocimiento general es la aprehensión de ciertos objetos intangibles llamadas formas o ideas. Para otros autores que se destacan en el texto, conocimiento son los objetos que están fuera del mundo de las cosas cotidianas, fuera del tiempo y espacio y solo se pueden conocer mediante un entendimiento intuitivo que proviene de una clase especial de entrenamiento cuasi-matemático. 3. ¿Cuáles son los dos paradigmas del conocimiento y cuáles son las relaciones respectivas con las dos corrientes filosóficas de la modernidad analizadas en el texto y presentadas en el video? Los dos paradigmas del conocimiento son el de la ciencia y el matemático. 4. Distinga los significados de saber qué, saber cómo y creer en explicado en el texto. Saber qué es tener la seguridad de que es cierta, más aún debe tener evidencia para apoyar la aseveración. Saber cómo es estar en una situación privilegiada, poder estar en la capacidad de generar la ejecución apropiada para constatar que alguien sabe cómo realizar la acción. Creer en es tomar cierta posición con respecto a una proposición, es aceptar una proposición como verdadera. 5. Existen 3 tipos de currículum según el texto. ¿Cuáles son y cuál es su relación con los conceptos de conocimiento que aparecen en el texto? Los tipos de currículum que aparecen en el texto son utilitarista, tradicional y el bosquejado en la República. El utilitarista se relaciona con justificar que las asignaturas que se incluyen sirven a quien se las aprende, también se dirige a la felicidad humana. El tradicional se justifica por las disciplinas que incluye pueden conducir a la felicidad y no solo de quien aprende, sino de todos aquellos que con él tenga contacto social, y el bosquejado en la República fue diseñado para producir una clase de hombre que fuera capaz de aprender las formas de la realidad que van más allá de las apariencias engañosas del mundo cotidiano. 6. ¿Cuál tipo de currículo considera usted para más pertinente para nuestra realidad educativa hondureña? Para la educación hondureña el currículum que se debería de implementar es el bosquejado en la República para producir hombres que descubran más allá de las apariencias. 7. Explique lo que Moore entiende por entrenamiento y cómo por qué es. Para Moore entrenamiento es análogo a la enseñanza y lo puede sustituir en algunas circunstancias, ya que implica proporcionar a quienes aprenden un conjunto de estrategias y tácticas que les permita operar exitosamente en una determinada actividad. 8. ¿Cuál es el aspecto peyorativo del adoctrinamiento? El aspecto peyorativo del adoctrinamiento es que algunos filósofos de la educación la consideran una forma de enseñanza basada fuertemente en métodos autoritarios que busca establecer en el alumno creencias y actitudes permanentes que no cambien con las experiencias subconsecuentes. 9. ¿Cuáles son las características de la aproximación mecanicista? La aproximación mecanicista se caracteriza por considerar a la educación como una transacción entre maestro-alumno en la cual el primero tiene todas las ventajas y el alumno todas las carencias. El maestro es una autoridad, un depositado del conocimiento, un experto. La transacción toma la forma de entrega por parte del maestro, de las habilidades y el conocimiento que necesita el alumno. Hay un flujo direccional porque solo de esta forma puede aprender el alumno, es más, el profesor no tiene nada de qué aprender del alumno. 10. ¿Cuáles son las características de la aproximación organicista? En la aproximación organicista su característica es que disminuye el aspecto de transacción y se pone énfasis en la necesidad del alumno de desarrollar sus propios métodos de trabajo y de adquisición de conocimientos y habilidades. Al maestro se le puede seguir viendo como una autoridad, pero su papel ya no es de didáctico o expositor, sino de consultor o supervisor, ya que su lugar estará en los márgenes de las diferentes actividades que acontecen en el salón de clases. Tendrá disposición para brindar consejo y ayuda, pero no podrá cumplir como autoridad. El centro de máxima actividad será el alumno, el cual idealmente estará dedicado a las actividades que ejercita sus habilidades y estimulan sus intereses. 11.
¿Cómo relaciona estas dos aproximaciones antes mencionadas con la educación como transacción y con la educación como descubrimiento? Las anteriores aproximaciones las relaciono como transacción desde el punto de vista que en ambas existe intercambio de conocimiento. En la mecanicista el maestro comparte al alumno y en la organicista el alumno le comparte al alumno. De igual manera el maestro aprende a dar conocimiento de acuerdo a las necesidades del alumno. En cuanto a la educación como descubrimiento, en ambas hay este aspecto. En la mecanicista, se descubre que el maestro no necesariamente tiene que ser autoritario para que el alumno aprenda, y en la organicista ambos aprenden de manera simultánea. 12. Según la lectura del texto se aplican las aproximaciones organicista y mecanicista en el tema de autoridad y participación. Según el texto en las aproximaciones se aplican los temas de autoridad y participación, en la mecanicista se aplica la autoridad, en cambio en la organicista se aplica la participación. 13. ¿Cuáles son los dos tipos de autoridades que menciona el texto? Explique los dos tipos de autoridad que menciona el texto son: 1. La autoridad donde el maestro con su papel de lo que enseña con autoridad, en posesión del conocimiento y de las habilidades que trata de transmitir al alumno. La segunda forma de autoridad según el texto es la que impone límites a las actividades del alumno, manteniendo la disciplina de la clase. 14. ¿Qué diferencia y vinculación existen en los conceptos de autoridad y disciplina? La diferencia entre autoridad y disciplina es que la disciplina es imponer un cierto grado de orden y al mismo tiempo implica mantener un grado de restricción, y la autoridad es un asunto de consecuencia del lugar que se ocupa en un sistema de reglas y convenciones. O sea, se vinculan ambas por sostener el orden. 15. El uso de castigo según Moore tiene algunos aspectos importantes. ¿Cuáles son? Según Moore, el castigo como aspecto importante es por encontrar que el alumno sea razonablemente ordenado y atento y obedezca las instrucciones del maestro, y que el maestro sea una autoridad en lo que enseña y funja como tal. Hay tres aspectos importantes. 1. El castigo tiene que ser justificado. 2. Cuando la disciplina se pierde y se utiliza el castigo es necesario admitir que se ha perdido la autoridad de facto. Y por último, el castigo, aunque esté relacionado con la enseñanza, no debe considerarse como una clase de enseñanza. 16. ¿Cómo se entiende en el sistema educativo hondureño la autoridad y el castigo para los alumnos y el profesorado? Exponga sus vivencias al respecto. En nuestro sistema educativo el castigo se ejerce para imponer autoridad y como enseñanza. En lo particular tuve una vivencia, pero hasta en la educación superior, por ser un defensor de mis derechos, un maestro me castigó reprobándome de su espacio formativo, el cual no se le puede llamar maestro a todo aquel que ejerce la docencia y no sabe reconocer sus errores, al no ser inclusivo en la clase o hacer las adecuaciones pertinentes.